En las rocosas tierras de Jordania y los desiertos de Arabia Saudita se encuentran los restos de dos ciudades fabulosas. Petra y Madain Saleh, conocida en la antigüedad como Hegra. Tallados en la roca, estos imponentes edificios son tan oníricos que es difícil creer que existan. Las personas que los construyeron eran conocidas como los nabateos. Gran parte de su historia se ha desvanecido en el tiempo, pero estos asombrosos templos y tumbas ocultan profundos secretos sobre su forma de vida. Parece ser que las mujeres gozaban de un alto estatus en esa sociedad. Inscripciones antiguas y nuevos descubrimientos sugieren que las mujeres ejercían un poder sin igual en el reino perdido de los nabateos. Dejan muy claro que las mujeres tenían los mismos derechos de propiedad que los hombres. Casi todo el mundo antiguo estaba controlado por hombres, pero el reino de los nabateos estaba dominado por un matriarcado desaparecido. Lugares sagrados. Petra. El desierto de Wadi Rum o Desierto Rojo, Jordania. Fue el escenario de diferentes itinerarios. Durante siglos antes y después de Cristo, caravanas, camellos y personas cruzaban este desierto. Eran comerciantes que llevaban valiosas mercancías entre África, el Lejano Oriente y el Mediterráneo. La ubicación estratégica de Nabatea era fundamental para las rutas procedentes de Arabia, que iban hacia Siria, el Mediterráneo y Egipto. Los comerciantes transportaban diferentes mercancías, pero sobre todo suministraban las más preciadas y solicitadas para medicamentos y rituales religiosos: incienso y mirra. El comercio surgía en cualquier lugar porque la gente quería intercambiar mercancías que no tenían. Y en esta parte del mundo había una gran demanda. Y lo que querían sobre todo era incienso y mirra. El incienso era utilizado por todas las religiones del mundo antiguo, desde Roma a Atenas y hasta Jerusalén. Y era un ingrediente importante en la medicina antigua. Quien controlara el comercio de incienso y mirra podría ganar mucho dinero. Los nabateos empezaron siendo una tribu nómada y no tenían una base estable. Cuando se vive así, debes localizar dónde está el agua. Tienes que trasladar a tus animales a lugares donde haya agua. Con esa información que mantenían en secreto, los nabateos podían cruzar el desierto en el menor tiempo posible. Acortando los viajes, hicieron mucho dinero y se hicieron extremadamente ricos. La ruta del incienso empezaba en el sur de Arabia y se dirigía hacia el norte a través de la península arábiga. Los nabateos controlaban las etapas finales y cruciales de esta ruta que terminaba en los puertos del Mediterráneo. Y así los nabateos aprovecharon su posición en estas tierras y se hicieron muy ricos en un lapso de tiempo bastante corto. Poco a poco llegaron a dominar la región. Finalmente se establecieron y comenzaron a construir ciudades, centros de poder donde podían controlar el comercio de manera aún más efectiva. Alrededor del año 150 a.C. habían creado un próspero reino comercial. En la intersección de varias rutas comerciales importantes, los nabateos construyeron una asombrosa ciudad tallada en su rosada piedra: Petra. Su nombre significa simplemente piedra. Es un país de maravillas, con edificios fabulosos, tumbas y templos dedicados a los dioses nabateos. La fachada tallada en la piedra, un majestuoso tesoro, es la entrada a Petra, bien conocida por millones de seguidores de Indiana Jones. Luego está el monasterio sorprendentemente hermoso, labrado en los acantilados de arenisca.
y la majestuosa tumba de la urna, el imponente mausoleo de un gobernante nabateo. A pesar de lo impresionante que es hoy este lugar, solo podemos imaginar lo que fue en su apogeo, las décadas anteriores y posteriores al nacimiento de Cristo. A juzgar por el tamaño del teatro, diríamos que aquí vivían alrededor de 30.000 personas. Puede que no fuera un gran número para los estándares modernos, pero si consideramos que Roma, la ciudad más grande de esa época, solo tenía 1 millón de habitantes, esta también tuvo que ser una ciudad importante. Para tallar las tumbas y los templos, los constructores de la ciudad usaron una técnica inusual pero altamente efectiva. Comenzando desde lo alto de la pared de roca, se abrían paso hacia abajo, cortando la piedra a medida que avanzaban. Así es como se formaron las elaboradas y bellas fachadas. Petra fue construida desde arriba hacia abajo. La ciudad ahora es un lugar de piedras y polvo. Es difícil imaginar que el agua fluyera por aquí, pero hace unos 2000 años era un oasis hecho por el hombre. Los pozos de agua fueron muy importantes para los nabateos, porque en un ambiente desértico como el sur de Jordania o la actual Arabia Saudita, no hay muchas fuentes de agua naturales disponibles. Pero los nabateos, como muchos pueblos árabes, buscaron, extrajeron y aprovecharon las fuentes naturales de agua. Los nabateos conseguían parte del agua de los manantiales que abundaban en las montañas de alrededor. Pero había otra fuente de vital importancia. Cada invierno, esta región sufría tormentas y lluvias torrenciales. Los nabateos se hicieron expertos en el almacenaje de agua. Para asegurarse de que no se desperdiciara ni una gota, los ingenieros idearon un ingenioso sistema de presas, canales y depósitos. Si nos fijamos en los sistemas de agua, vemos que los nabateos desarrollaron una ingeniería hidráulica asombrosa. Tomaron ejemplo de los idumeos y de las fuentes árabes. Los árabes tenían una tecnología hidráulica muy desarrollada. De ser un lugar yermo, seco y polvoriento, Petra pasó a ser un lugar idílico. La gente vivía, trabajaba, amaba y moría en este próspero paraíso natural. Sin agua no hay vida, y por eso era tan importante aquí, especialmente en este clima árido. Se necesitaban grandes cantidades para las caravanas que pasaban. Los nabateos prosperaron y se multiplicaron, pero a medida que su ciudad crecía, las demandas de agua se hicieron cada vez mayores. Cuando el abastecimiento se redujo después de un largo año de sequía, pidieron ayuda a una fuerza divina, no a un dios, sino a una diosa. Los nabateos adoraban a 3 poderosas deidades femeninas. La diosa Al-Usa, la más poderosa. Alat, diosa del sol. Y Manat, la diosa del destino. Eran adoradas en sus grandes santuarios y templos. Los nabateos que vivían dentro de Petra parecían adorar en particular a la diosa Al-Usa, cuyo nombre significa la más poderosa. Así la llamamos. Mucho antes del surgimiento del Islam, Al-Usa era adorada en toda la península arábiga. Su imagen se ha encontrado por toda Petra, tallada en pequeños bloques de piedra. Durante siglos, los nabateos usaron bloques para representar a sus deidades. En algunos tallaron características básicas, ojos y a veces narices. Se conocen como ídolos oculados. Basándonos en las inscripciones que hay en los alrededores de Petra y otros sitios nabateos, este tipo de pieza se asocia con Al-Usa.
Al-Usa estaba relacionada con la siempre presente necesidad de agua de Petra. Justo en la entrada de la ciudad hay un sinuoso pasillo de roca, el Sig. Después de muchos giros y vueltas, se llega a una impresionante fachada de pilares tallados, frontones y estatuas. Este increíble lugar se conoce como El Tesoro. Muchos creen que podría ser la tumba de un rey nabateo, Aretas IV. Pero algunos dicen que no es la tumba de un rey, sino el santuario de la deidad más importante de la ciudad. Hay una figura que se encuentra en la cúpula que corona la entrada. Está desgastada por muchos siglos de viento del desierto, de lluvia y de sol. Hoy es difícil distinguir muchos detalles, pero los expertos coinciden en que no es la estatua de un rey o un dios. Es la estatua de una mujer, una diosa. Está en la fachada del edificio más grande de Petra y representa la fortuna y el espíritu de la ciudad. Pero también es importante por otra razón. Directamente bajo ella, en el frontón triangular del edificio, está el símbolo de Isis, la diosa egipcia de la fertilidad. Isis es la equivalente a la diosa nabatea Al-Usa, y al igual que su diosa hermana egipcia, Al-Usa era responsable de la fertilidad y la lluvia. Los nabateos rezaban a Al-Usa pidiendo agua vivificante. Esta podría ser la razón por la que los símbolos de la diosa se encuentran en toda Petra. Y podría vincularse con el monumento más grande e imponente de la ciudad. En una ciudad de magníficos monumentos, uno de los más importantes está en la cima de los acantilados de arenisca del oeste. Hoy se conoce como el monasterio, pero originalmente era un templo sagrado, uno de los centros ceremoniales más importantes de Petra. Hay una pista sobre el propósito del monasterio en un misterioso edificio a poca distancia, más abajo, en la ladera de la montaña. En la antigüedad, este lugar era utilizado como comedor, pero también tenía un propósito sagrado. Sobre la entrada están los restos de una abertura redonda. El astrofísico Juan Antonio Belmonte está estudiando las alineaciones entre los monumentos y los objetos celestes en el cielo de Petra. En 2015 descubrió algo increíble aquí, algo que había sido olvidado durante muchos siglos. Al igual que Stonehenge en Inglaterra y Newgrange en Irlanda, esta cámara está alineada con el sol de pleno invierno. En la mañana del solsticio de invierno, la luz del sol entra hasta el centro a través de esta abertura especial. La alineación demuestra que este era un lugar sagrado. En el momento del solsticio, una gran procesión de creyentes venía aquí para celebrar el amanecer. Pero el ritual no terminaba ahí. Los leones que custodiaban la entrada a la cámara tenían un significado especial, y este era el motivo por el que los nabateos continuaban el ritual más arriba, en la montaña, en el monasterio. Algunos dicen que el monasterio era el templo de un importante dios o diosa nabateos, otros que era un santuario para un rey deificado. Nadie lo sabe con seguridad. Pero Juan espera ser testigo de un fenómeno que desentrañará este misterio. Los nabateos eran comerciantes, por lo que viajaban en caravanas desde el sur de Arabia hasta el Mediterráneo. Para orientarse por las arenas del desierto, los nabateos necesitaban conocer los movimientos de los cuerpos celestes, las estrellas, la luna y el sol. Juan descubrió que el monasterio también está alineado con el sol durante el solsticio. Para los nabateos esto era de vital importancia. El sol entra en el monasterio en ese preciso momento y produce un efecto de luz y sombra muy hermoso. Si las teorías de Juan son correctas, el monasterio no era solo una tumba o un templo,
era algo aún más importante. La gran entrada rectangular está especialmente diseñada para que cuando el sol se pone durante el solsticio, caiga sobre el altar, dejando todo lo demás en sombras. No creo que fuese casualidad, fue intencionado. Desde la posición ventajosa del altar, un sacerdote o funcionario religioso podía ver cómo destacaba una silueta contra el sol del solsticio. Era una roca con forma de cabeza de león que resaltaba en negro contra el sol poniente. El león era el animal sagrado de Alusa. Adoraban los nabateos a la diosa durante el solsticio, mirando con asombro la roca con cabeza de león. Lo que sucedía a continuación era aún más espectacular. El sol se pone primero encima de la roca y luego reaparece durante unos momentos, un poco a la derecha de la posición anterior. Esto es lo que llamamos en astronomía una doble puesta de sol. La doble puesta de sol permitía a los nabateos determinar el momento exacto del solsticio con precisión. Y este evento anunciaba el poder que la diosa estaba a punto de desatar. Como muchas otras deidades femeninas de Oriente Medio y del Mediterráneo, Alusa representaba la fertilidad. Ella era responsable de las precipitaciones. El solsticio de invierno señalaba cuándo la lluvia estaba a punto de llegar, cuándo la tierra volvería a ser fértil y cuándo el agua regresaría a la ciudad reseca. Entonces, cuando los nabateos veían aparecer el león sagrado de Alusa contra la luz del sol de pleno invierno, sabían que pronto llegarían las lluvias. Y esto al mismo tiempo estableció una relación entre la diosa, es decir, entre Alusa y la llegada de la lluvia. Esto explica por qué el agua estaba asociada con cada tumba y estructura sagrada en Petra, y por qué los nabateos ponían tanto cuidado en administrar esa valiosa fuente. Es posible que Alusa fuera la más poderosa entre los dioses y diosas nabateos, pero ¿este poder divino también tenía lugar en la tierra? ¿Qué estatus tenían las mujeres nabateas en comparación con los hombres? En el centro de Petra se encuentran los restos de otro templo, un altar elevado rodeado de grupos de columnas rotas. Este es el templo de los leones alados, llamado así por los leones alados que adornaban los capiteles de las columnas. Este también era un templo de Alusa. Aquí se descubrió un extraordinario ídolo oculado. Artísticamente tallado, es la impresionante imagen de una diosa. Como fue descubierta entre los escombros del templo, los arqueólogos creen que el lugar estaba dedicado a Alusa. Todo en el templo sugiere que era un lugar de rituales misteriosos donde rendían culto a la diosa, quemaban incienso y cantaban. Este pedestal sagrado estaba especialmente diseñado para que la imagen de la diosa se mantuviera oculta hasta el gran momento. Entonces, era cuando se abrían las cortinas y se encontraban cara a cara con la imagen de la diosa Alusa, situada en el altar. Las sacerdotisas debieron tener un papel importante en estos rituales. El gran estatus de Alusa sugiere que las mujeres nabateas también eran importantes en esta sociedad. Tenían muchos más derechos y libertades que las mujeres europeas o del mundo romano. Los nabateos no dejaron muchos testimonios, pero los registros que han sobrevivido proporcionan sorprendentes evidencias del poder y el estatus de las mujeres y nos sugieren algo asombroso. Durante al menos cierto tiempo, las mujeres controlaron este país.
Las mujeres todavía tienen hoy un papel principal en el Templo de los Leones Alados. En este gran templo, los arqueólogos han propiciado un compromiso social, dando poder a las mujeres locales por medio de la capacitación y el trabajo en el patrimonio cultural. Desde 2012, nuestro proyecto intenta conservar y restaurar los restos existentes para que estén más presentables para los visitantes y para que duren muchas generaciones. Y al emprender este proyecto y llevarlo a cabo, estamos haciendo algo en particular. No tener solo especialistas extranjeros para hacer estos trabajos, sino que empleamos a personas de las comunidades cercanas. Este nuevo enfoque positivo anima a los lugareños y especialmente a las mujeres a aprender técnicas de arqueología y gestión de recursos culturales. Además, tanto a hombres como a mujeres se les ha enseñado a conservar el sitio. Estas habilidades permitirán a estas personas continuar este importante trabajo en el futuro. La arqueología ya ha contribuido mucho a nuestro conocimiento de los nabateos y las mujeres que vivían allí. En 1961, un equipo de arqueólogos descubrió un misterioso conjunto de documentos ocultos en el sur de Israel. Al igual que los rollos del Mar Muerto, los documentos habían permanecido olvidados en una cueva durante unos 2000 años. Revelan información sorprendente sobre la vida de una mujer nabatea llamada Abi Adán, que vivió en el siglo I después de Cristo. Cuentan que poseía un huerto de palmeras datileras cerca del Mar Muerto. Actualmente los documentos están en poder del Departamento de Antigüedades de Israel. Hannah Cotton, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es una experta en estos documentos. Abi Adán era una mujer nabatea y hay dos documentos. Unos documentos interesantes porque vendió el mismo huerto a una persona y luego a otra. El documento demuestra que Abi Adán sabía leer y escribir y que su propiedad colindaba con las tierras del rey nabateo. No hay duda de que era una mujer rica e influyente. Estos documentos son legales. No es el diario de una mujer, pero tengo la sensación de que tras los documentos dictados a los escribas, había una mujer que sabía lo que quería. La sensación que dan los documentos es que era una mujer totalmente independiente. Parece que en Nabatea las mujeres podían tener propiedades, podían transferir propiedades. Y como diríamos coloquialmente, las mujeres tenían peso en aquel periodo. Las mujeres que vivían en otras partes del mundo antiguo solo podían soñar con estos privilegios. Pero en Nabatea, las mujeres tenían un estatus extraordinario. Para obtener más información, debemos estudiar otros escritos que han sobrevivido hasta nuestra época. Estas inscripciones se encuentran en una fabulosa ciudad dorada, olvidada en medio de las arenas de Arabia Saudita. Se llama Madain Saleh, pero algunos la conocen por su nombre antiguo, Hegra. Hegra está situada en una meseta llena de grandes formaciones de arenisca. Las excavaciones han dado con más de un centenar de tumbas, incluidas 94 construidas por los habitantes más ricos y poderosos de la ciudad. Cuando los romanos conquistaron Nabatea en el año 106 después de Cristo, Hegra se convirtió en una ciudad cuartel y los romanos estuvieron aquí. Pero antes de eso, era una de las ciudades nabateas más importantes. Después de Petra, esta era la segunda ciudad del reino nabateo, ubicada en el sur del reino. Su ubicación no era casual. Hegra contaba con un abundante suministro de lo que más se necesitaba para sobrevivir en el desierto: agua. Era un gran oasis con centenares de pozos.
Pero había otra razón más provechosa para la existencia de Hegra. Estaba estratégicamente situada en una gran ruta comercial, la ruta del incienso. Caravanas y comerciantes pasaban por este camino, transportando el preciado incienso desde el sur de Arabia hasta los puertos del Mediterráneo. Para sus habitantes había atractivas oportunidades de negocio. Querían crear una base que estuviera en el punto más al sur de su área de control, y por eso hicieron esta base en Hegra, un lugar con maravillosas montañas de piedra arenisca que recordaba a Petra. Hegra fue prosperando. En la época del nacimiento de Cristo era una ciudad rica y bulliciosa. En su apogeo, la ciudad tenía una población de unos 15.000 habitantes y era un centro residencial lleno de vida. Las personas que vivían aquí cultivaban frutas y verduras que exportaban, aunque compraban y vendían otras mercancías. En las afueras se encuentran otras estructuras, monumentos que aún sobreviven. Los habitantes más poderosos y ricos construyeron impresionantes tumbas para ellos y sus familias. Tallados en grandes bloques, estos impresionantes monumentos son la mejor evidencia de cómo era la vida en la ciudad y el especial papel de las mujeres. Algunas de las entradas a la tumba están custodiadas por cabezas monstruosas, colocadas ahí para alejar a los espíritus malignos. Más de un tercio de ellas tienen inscripciones, mensajes que avisan de estrictos castigos para cualquiera que se atreva a entrar en la tumba. Pero lo más sorprendente es lo que las inscripciones nos dicen sobre los propietarios de las tumbas. Estas inscripciones son textos legales y una de ellas dice que la inscripción en la tumba es una copia de un documento en papiro que se guardó en un archivo. Creemos que eran escrituras de propiedad relacionadas con cada una de estas tumbas y un resumen de propiedad se copiaba y se inscribía en la tumba. Este grupo de tumbas es conocido como el Palacio de la Doncella. Es un nombre adecuado. Estos lugares dan una clara visión de las vidas de las mujeres de Hegra. Porque como muestran las inscripciones, muchas de las tumbas no eran propiedad de hombres, sino de mujeres. Las inscripciones prueban algo importante. Abiadán, la terrateniente que vivía cerca del Mar Muerto, no era una excepción. Las mujeres nabateas de Hegra también tenían propiedades. De hecho, es posible que fueran propietarias del 25% de las tumbas de este antiguo cementerio. Lo interesante de las inscripciones de las tumbas de Madain Saleh es que dejan muy claro que las mujeres tenían derechos de propiedad iguales que los hombres. Hay uno o dos casos en que la parte femenina de la familia poseía el 75% de la tumba y los miembros masculinos, que eran menos, un 25%. Se confirma el trato legal de estas inscripciones. Definían con precisión a quién pertenecía cada parte de la propiedad. Pero los privilegios de las mujeres nabateas iban más allá de la propiedad de las tumbas. Algunas asumían papeles importantes como guardianas o protectoras. Una mujer llamada Uasug, hija de Bagrat, era propietaria de una de las tumbas. Era la matriarca de una familia importante que tenía 5 hijas y disfrutaba de un gran estatus en Hegra. Es identificada como la protectora de varias personas. No sabemos los nombres de esas personas, pero sí sabemos que algunos eran hombres. Uasug era responsable de ellos y sus propiedades. Es posible que incluso vivieran bajo su techo. Uasug pudo ser una líder tribal con tanta autoridad como cualquier jefe masculino.
Por lo menos era una mujer poderosa e influyente. Las mujeres podían ejercer un poder aún mayor, poder sobre otros seres humanos. La esclavitud no era una práctica en el reino nabateo, pero existía, y hay algunas evidencias en esta región que demuestran que algunas mujeres eran propietarias de esclavos. Se sabe que había algunos esclavos, aunque no era común. Si una mujer tenía un esclavo en casa como sirviente, no suponía ningún problema. Las mujeres nabateas poseían tierras, tumbas e incluso esclavos. Esas mujeres ejercían una notable influencia y autoridad. Esta idea se ve reforzada por uno de los símbolos más llamativos, algo que conecta la ciudad con Petra y la poderosa diosa venerada en la capital nabatea. La fachada de esta tumba es tal vez la más elaborada de todas, ricamente decorada con columnas y capiteles esculpidos. La entrada está custodiada por dos esfinges, leones alados con rostros femeninos. El león era el animal sagrado de la diosa Alusa, y también había estatuas de este tipo en el templo de los leones alados de Petra. Es como si el poder de Alusa y las mujeres, a las que ella representaba, también destacara aquí, en Hegra. Ahora uno de estos sitios sagrados ha revelado sus secretos. Esta es la tumba de Camcam, que vivió en Hegra durante la época del nacimiento de Cristo. Era sacerdotisa de un templo local dedicado a un dios o a una importante diosa nabatea. La inscripción nos dice que ella y su hija hicieron la tumba para ellas y sus descendientes. También están los nombres de la madre y la abuela de Camcam. Camcam y su hija inscribieron 4 generaciones de descendientes por la parte femenina de su familia. Daban importancia a los descendientes por parte materna y no por parte paterna, que era mucho más normal. Pero ¿dónde estaban los hombres? En esa época, la mayoría de las sociedades eran patriarcales. ¿Cómo llegaron las mujeres a ser tan poderosas? La respuesta está en la historia del apreciado incienso, la verdadera razón de la existencia de Hegra. Los nabateos eran muy hábiles en el transporte de mercancías. Conseguían productos de todos los rincones del mundo conocido y los llevaban a cientos de kilómetros atravesando desiertos abrasadores. Y no comerciaban con productos de uso diario. Se especializaron en el transporte de productos de lujo, especialmente incienso. El incienso y la mirra eran vitales en los rituales religiosos de las sociedades antiguas. También se usaba como medicina curativa, el antiguo equivalente a la penicilina. El incienso era utilizado por muchos pueblos de la zona. Era un producto muy valorado. Por supuesto, los nabateos lo usaban en sus rituales religiosos. Sin duda, las ceremonias se celebraban con ese olor especial del incienso al quemarse y se utilizaba en todos los rituales. Debía ser algo impresionante. El incienso y la mirra solo se podían encontrar a cientos de kilómetros de distancia, en el extremo sur de la península arábiga. Realizaban 2 viajes al año, uno en invierno hacia el sur, a Yemen, y otro en verano, hacia el norte, hacia Siria. Por eso era normal que los hombres estuvieran ausentes casi la mitad del año. La realidad era que los hombres que dirigían las caravanas estaban lejos durante periodos muy largos. Las mujeres que se quedaban en las ciudades no solo se ocupaban de sus hogares, también tenían que preocuparse de dirigir sus comunidades. Es fácil imaginar que si sus esposos estaban ausentes durante largos periodos, viajando con las caravanas, esas circunstancias fueron las que provocaron que las mujeres asumieran responsabilidades.
Libres de interferencias masculinas, las mujeres nabateas descubrieron que podían operar independientemente como propietarias, poseer esclavos y ser líderes de la sociedad. Los ecos de esos tiempos de libertad aún resuenan en nuestros días. Los beduinos, las tribus del desierto de Arabia, aún residen cerca de Petra. Algunos son descendientes de los nabateos. Manal al-Fakir es de la tribu de los Bedul, la tribu beduina que solía vivir en las cuevas de Petra. Cree que las mujeres beduinas de hoy deberían tener los mismos derechos que sus antiguas antepasadas. Como mujer, viviendo con los beduinos, no tienes libertad. La mujer tiene que trabajar, limpiar, cocinar, y el hombre no puede hacer nada. Cuando me case, quiero que mi esposo comparta su vida conmigo, que cocine y haga muchas cosas conmigo. Trabajo en el sector turístico. Soy de mente abierta. Y eso te hace ver las cosas de diferente manera. Y como mujer no quieres vivir esa vida. Algunas mujeres nabateas valoraban y respetaban la descendencia femenina de la familia, demostrando su poder y estatus en la sociedad. Al hacerlo, puede que se remontaran a un tiempo anterior, a cientos de años antes del surgimiento de los nabateos, cuando las grandes reinas gobernaban en Arabia. La más famosa de estas monarcas era la reina de Saba, que vivió 1000 años antes de Cristo. La Biblia nos dice que visitó al rey Salomón y le llevó objetos de oro, joyas y especias. Los nabateos también tenían reinas, mujeres fuertes y voluntariosas que ejercían un poder extraordinario. Aún se encuentran muestras de su estatus en la capital nabatea, Petra. Aretas IV fue rey de Nabatea desde el año 9 a.C. hasta el 40 después de Cristo. Su reinado fue una época de gran prosperidad. Muchos creen que él construyó los monumentos más grandes de Petra, incluyendo este espléndido teatro donde se reunían miles de personas para ver representaciones al aire libre. Herodes Antipas se casó con la hija de Aretas y esta relación repercutió en el reinado de su padre. Aretas IV tuvo 2 mujeres y es posible que tuvieran influencia en el gobierno del reino. Las pruebas de ello no se encuentran en monumentos o inscripciones, sino en pequeños y aparentemente insignificantes elementos, las monedas. El Museo de Numismática de Amán contiene una gran colección de monedas nabateas. Estos objetos dan sorprendentes pistas de los juegos de poder que existían en la monarquía nabatea. Las figuras de bustos de las reinas que se representan en las monedas nabateas reflejan que los nabateos respetaban a sus mujeres y también respetaban a sus reinas. La reina aparece en las monedas de 3 maneras diferentes. A veces la cabeza de la reina se ve al lado de la del rey. En otras monedas, su cabeza aparece sola en el reverso de la moneda y en algunos casos muestran solamente a la reina. Al principio había figuras de reinas en las monedas, pero no se mencionaban sus nombres. Desde los tiempos del rey Aretas IV, alrededor del año 9 a.C., se mencionaba el nombre de las reinas y sus retratos estaban al lado del rey o en el reverso, y se mencionaba sus nombres como reinas de los nabateos. Esta tradición continuó de manera constante durante más de un siglo. No era algo inusual y de nuevo indica el estatus que tenían las reinas. El diseño es similar a otra moneda acuñada durante una generación anterior por otra gran reina, Cleopatra de Egipto. A su lado aparece su amante, el general romano Marco Antonio. Oculto en las profundidades de las colinas al sur de Petra se halla otro sitio sagrado. La mayoría de personas que visitan la ciudad nunca ven este lugar. Es una pequeña capilla excavada en la roca.
Dentro de la capilla hay un nicho donde había una estatua. En una viga sobre la cabeza hay unas palabras talladas que revelan que la gente venía aquí a adorar al que fue el rey Obodas. La inscripción también invoca a Aretas, rey de los nabateos, y su esposa, Shakilat, y dice algo intrigante. La reina, Shakilat, era conocida con el título de Malika. Eso significa gobernante absoluta. Pero hay algo impactante a nuestros ojos. La inscripción dice que el rey y la reina no eran solamente un matrimonio. Eran hermano y hermana. Lo primero que se les ocurrió a los eruditos cuando vieron esto fue compararlo con el Egipto tolemaico, donde el matrimonio entre hermanos y hermanas era normal. Se consideraba parte de la religión y parte de la consolidación de la dinastía. Los reyes y reinas de la dinastía tolemaica gobernaron Egipto alrededor de 300 años antes del nacimiento de Cristo. Para muchos de estos monarcas, el incesto era una realidad cotidiana. La famosa Cleopatra tuvo 2 esposos sucesivos que además eran sus hermanos. Ella gobernaba junto a estos hombres y cuando murieron gobernó sola. Es posible que Cleopatra practicara el incesto para parecerse a los dioses y diosas de Egipto como Isis, que se casó con su hermano Osiris. Y esto también podría explicar por qué las reinas nabateas practicaban el incesto. Así también podían estar más cerca de los dioses. A lo largo de la historia, la mayoría de los monarcas y civilizaciones han considerado el incesto como algo impensable, pero las evidencias sugieren que los gobernantes del Egipto tolemaico y la antigua nabatea lo consideraban aceptable. Una prueba más fehaciente de que las reinas nabateas buscaban la inmortalidad se encuentra en el mayor de los monumentos de Petra, el Tesoro. Desde el interior del monumento es visible una pequeña sección del cielo. El astrofísico Juan Antonio Belmonte ha calculado que la Luna es visible en este punto preciso cada 18 años y medio. Hallazgos recientes sugieren que el tesoro puede ser la tumba de Shakilat I. Hay varias posibilidades, pero una que he visto recientemente es que este monumento podría estar relacionado con Shakilat, que podría haber estado relacionada de alguna manera con la diosa Manat, la diosa de la fortuna de los nabateos, y posiblemente esta diosa estaba relacionada con la luna. Como otros gobernantes antiguos, Shakilat quería que la consideraran divina. Este podría ser el motivo por el que se la asociaba con el tesoro y la diosa Manat, y este anhelo por lo divino también puede explicar por qué Shakilat practicaba el incesto. Alineaciones solares, imágenes de una diosa poderosa, monedas reales, registros legales e inscripciones en antiguos sitios sagrados. En conjunto, estas evidencias revelan mucho sobre la antigua Nabatea, una época y un lugar donde las mujeres disfrutaban de grandes privilegios y poderes. Pero la evidencia es circunstancial. La historia completa de Nabatea sigue siendo desconocida. Lo que ocurre con los nabateos es que tenemos muy pocos registros y lo obtenemos todo de las inscripciones, las leyendas de las monedas y de lo que otras personas han escrito sobre ellos. Por eso es muy difícil hacernos una idea completa mientras no descubramos los posibles anales perdidos de los reyes nabateos. Pero una cosa es segura. Las mujeres de Petra y Hegra gozaban de libertades mucho mayores que las de Grecia o Roma. Era una sociedad diferente a cualquier otra del mundo antiguo. ¿Qué le ocurrió a este sistema de gobierno? La respuesta podría estar en el cumplimiento de una profecía bíblica. En el Antiguo Testamento, a Nabatea se le llama la tierra de Idumea.
Los libros de Jeremías y Ezequiel cuentan que Dios maldijo a Idumea. El país debía ser arrasado. Las fortalezas y los palacios quedarían desolados y abandonados. Parece ser que en el siglo IV después de Cristo estas profecías se hicieron realidad. En el año 363 hubo un terremoto que al parecer devastó no solo Petra, sino gran parte de las regiones actuales de la Palestina meridional, Jordania e Israel. Y lo sabemos sobre todo por los restos arqueológicos de Petra, donde lo vemos no solo en el templo de los leones alados, sino en otras estructuras excavadas, donde colapsaron grandes partes del monumento. Y parece ser que esa destrucción cambió drásticamente la vida en Petra. Poco después, la ciudad ya destruida sufrió una gran inundación. Pero eso no significa que la ciudad dejara de existir o fuera abandonada por completo. Sabemos a ciencia cierta que varios siglos después, una próspera comunidad cristiana vivió en Petra. Tal vez los nabateos creían que la catástrofe predicha en la Biblia cristiana se había hecho realidad. Tal vez temían una mayor devastación y pensaron que era hora de cambiar de dioses. Cualquiera que fuera el motivo, muchos de ellos abandonaron su antigua religión y empezaron a practicar el cristianismo. En el 447 después de Cristo, la tumba de la urna se consagró como catedral cristiana. El cristianismo ya era entonces la religión oficial del Imperio Romano. Había sido excavada para ser el lugar del entierro de un rey nabateo, pero resultó ser idónea para una nueva religión de rápido crecimiento. Este monumento también es el escenario de un evento solar único. El sol del solsticio de invierno ilumina la esquina noreste del monumento, un marcador útil para la Navidad. Durante el equinoccio de primavera brilla directamente sobre la pared oriental. Este es el momento de la Pascua, y durante el solsticio de verano el sol ilumina la esquina sudeste, marcando una celebración principal, la festividad cristiana de San Juan. La tumba de la urna actuaría como una especie de dispositivo astronómico que ofrecería a los cristianos un conjunto completo de posibles alineaciones astronómicas que se utilizarían para establecer un calendario litúrgico. Pero algunos aún se aferraban a los vestigios de la antigua religión. En remotos rincones del olvidado reino, los nabateos continuaron adorando a Al-Usa y a sus diosas hermanas Alat y Manat. 200 años después, otra dinámica religión barrió Oriente Medio, el Islam. El profeta Mahoma fue la fuerza impulsora de esta nueva religión. Como los cristianos que llegaron antes que él, predicó el lenguaje del patriarcado. No estamos bien informados de lo que sucedió, cómo fueron eliminadas esas diosas después de la llegada del Islam, pero parece que hubo un declive gradual, y el Islam monoteísta se extendió con bastante rapidez. Con la llegada de la nueva religión, el tiempo de esas tres diosas llegó a su fin. En el Islam no puede haber más Dios que Alá. En el 630 después de Cristo, el profeta Mahoma ordenó la destrucción de una imagen de Al-Usa cercana a la Meca. Había sido considerada una gran diosa, conocida en todas partes como la más poderosa. Fue degradada al estatus de un simple ángel, una hija de Alá. Sorprendentemente, no desapareció. En vez de destruir las viejas deidades, el profeta y sus seguidores se dieron cuenta de que era más fácil incluirlos en su nueva religión. La comunidad de mujeres poderosas que había existido en todo el reino nabateo desapareció para siempre. Pero el pueblo bedul de Jordania todavía muestra rastros de su herencia nabatea.
Las mujeres que viven según las tradiciones no olvidan su herencia milenaria. Las mujeres de la antigua Nabatea ya no existen, pero aún quedan rastros de su asombroso mundo en los fabulosos lugares sagrados de Petra y Hegra.